Amigas, qué gusto estar aquí. Para las que ya me conocen, para las que no, soy Vicky Blanchet y qué amables de poder estar compartiendo este momento con ustedes y sobre todo poder tener la oportunidad, y pues para Dios no es un trabajo servirlos, sino es un privilegio. En este momento a mí me da mucho gusto poder estar compartiéndoles en este momento esta bella palabra de nuestro Señor, de nuestro Padre Santo, del libro de Esther. A mí en lo personal me tocó el capítulo 3 de este libro, que verdaderamente es una palabra hermosa que nos lleva a ser cada vez más dedicadas a cultivar nuestra fe. Yo les quiero pedir por favor que en este momento voy a hacer una oración para que el Señor nos acompañe en esta hora. Padre Santo, yo te doy gracias por este momento y te pido por favor que mi boca anuncie tu alabanza y tu palabra sea albergada en nuestros corazones, Señor, porque yo sé que hay alguien aquí que necesita de esa palabra. Llévala con ese corazón dispuesto, y a todas las que estamos presentes también, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amigas, este capítulo 13 está muy interesante, es una palabra bien importante, como toda la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia es una herramienta no solo de poder cultivar nuestra fe, sino es una directriz de nuestra vida. Yo les quiero pedir por favor que antes de iniciar con nuestra palabra, busquen en su Biblia, por favor, el capítulo 3, lo tengan a la mano y me sigan por favor con la lectura. Quiero, si son tan amables, vemos la primera diapositiva que tenemos ahí. Quiero hacerles ver estos tres personajes que van a entrar en nuestra plática. Ahorita la reina Esther no entra en escena y ella está en su palacio. Dice un maestro que tuve de Biblia: abrochémonos los cinturones porque vamos de más a más, ¿verdad? Esther trae, cada capítulo nos lleva a una palabra y una enseñanza muy importante, y una de ellas es esta. Entonces, si tú ya tienes mucho tiempo en el Evangelio o tienes poco, el libro de Esther te va a enseñar cada vez más, y vamos a terminarlo cuando terminemos esta serie de mensajes, queriendo ser Esteres, ¿verdad? Motivadas por esa fe que ella y su primo Mardoqueo nos van a demostrar en este pasaje, y sobre todo en el libro. Los tres personajes que yo quiero mencionarles ahorita, los podemos ver en esta diapositiva, son el rey Asuero, Amán y Mardoqueo. El rey Asuero, como lo hemos venido viendo en los diferentes mensajes anteriores, es el rey de un imperio muy grande. Entre ellos está obviamente la provincia de Susa, ahí era la capital. Son 127 provincias. Es bien importante este número, más adelante lo vamos a ver por qué. El nombre de Asuero es un nombre hebreo y también tiene el nombre griego Artajerjes, para que identifiquemos por qué 12 nombres. Amán es el siguiente personaje. Este hombre es hijo de Amedata Agageo, dice. Él tiene una nacionalidad amacelita. Fíjense, este pueblo era un pueblo nómada, dice en la historia, en los hechos bíblicos, que estaba en lucha permanente contra Israel. A mí me llamó mucho la atención esto, porque más adelante vamos a ver esta característica. Su rey era Agag, posiblemente antecesor de Amán. El pueblo de los amalecitas fue el primer pueblo, fíjense, en atacar a los israelitas después de que salieron de Egipto. Ahí hay un dato bien importante: por qué Amán tenía un perfil, llamémosle criminal, llamémosle maléfico. ¿Por qué? Quiero hacerles mención que este pueblo tenía ya desde tiempo atrás problemas con el pueblo de Israel. Fue el primero que lo atacó después de que salieron de Egipto. Por si fuera poco, imagínense. Este hombre, Amán, honrado por el rey Jerjes, era su primer ministro en el imperio, y tenía también pues ciertos privilegios como autoridad, y uno de ellos es que se tenían que arrodillar e inclinarse ante él. El siguiente personaje es Mardoqueo.
Bueno, se nos fue la imagen, pero les voy a platicar de Mardoqueo, porque el tiempo se nos va. Este es un nombre babilónico que está basado en Marduk, dicen los hechos, uno de los dioses babilonios. Ah, mira, ahí está. Ok, gracias. Es posible que Asuero le diera este nombre para honrarlo como un hombre piadoso. No sabemos su nombre judío. Es de un linaje de Benjamín y era del grupo deportado de Babilonia. Era habitante de Susa. Quiero hacerles mención aquí que este grupo de judíos, de este pueblo del cual estamos hablando en los tiempos de Esther, ya tenían 100 años de estar viviendo en el imperio persa y en especial, o sea, específicamente en la provincia de Susa. Posiblemente por cuestiones financieras, de familiares, de arraigo, se quedaron ahí, pero según preparando el estudio, me enteré de que nunca conocieron Israel, Jerusalén, nunca. Ahora, si querían ir, eran 1448 kilómetros de distancia a pie o a caballo en estos tiempos de Esther y peligrosos, o sea que no, por lo regular, no salieron de esa provincia de Susa. Es algo relevante, 100 años, amigas. Imagínense, cultura nueva, tradiciones nuevas, lenguaje nuevo, idiosincrasia nueva. 100 años en los cuales ellos ya se habían adaptado de alguna u otra manera a una fe diferente, que es esta parte donde vamos a leer este libro. Esos son los datos bastante importantes. Si gustan, pasamos a su libro de nuestra Biblia, al capítulo 3. Síganme, por favor, en la lectura. Ay, se me fueron mis lentes, pero bueno, no, sí los voy a necesitar. Ahí mi bolsa, si eres tan amable, amiga. Qué amable. Gracias, perdón, pero ya llega una edad en la que ya no puedes. Por más que se vea uno joven o algo, ya no puedo uno. Qué amables. Perdón. Gracias. Bueno, herramienta necesaria olvidada, pero ya llegaron. Nos dice el capítulo del 1 al 4. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mencionado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Fíjense qué compañeros de trabajo, ¿verdad? Pero bueno, así nos sucede a veces. Aquí nos habla de una convicción firme, de una fe en un Dios de sus antepasados, la que tenía Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre de una fe inamovible, de una fe firme, extremadamente recto, honorable. Lo hemos estado viendo y comparando también esta fe que los amigos de Daniel en el libro que estamos analizando con el pastor en los mensajes, nos hace mención de esa fe misma, en donde no se arrodillaban ante ninguna estatua, en el caso de Daniel, de Nabucodonosor. Y en el caso de Mardoqueo, pues de Amán, que pedían que se arrodillara. Esto es una idolatría. Por eso Mardoqueo no lo hacía. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado donde tenemos puestos nuestros ojos, nuestra fe, porque muchas de las veces puede ser el dinero, tu Dios, tu ídolo, puede ser la sensualidad. En el caso de nosotras como mujeres, podemos ser jóvenes, solteras y queremos ser nosotras mismas también nuestro propio Dios. El chisme, la intriga. ¿Dónde ponemos nuestro corazón, amigas? Hemos estado viniendo en esta serie de mensajes conociendo cómo poder mantener un corazón y una mente sana, ¿verdad? Que en el estudio que hemos pasado nos hemos venido fortaleciendo en esas enseñanzas. Aquí había una muestra de idolatría y comodidad para esta persona que pedía que se arrodillaran y se inclinaran. Obviamente había un mandato, mas sin embargo podemos ver la diferencia de un Mardoqueo que no se inclinaba ante nadie. Esa firme convicción es la que nosotros debemos demostrar ante nuestro Dios, esa convicción de amor y de fe inamovible, es la que quiere nuestro Señor Jesucristo.
Seguimos con nuestra lectura. Vamos en el 5, si son tan amables. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, ahí podemos poner por favor esa diapositiva. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Amigas, aquí podemos ver una personalidad en un hombre como Amán, con soberbia. ¿Se acuerdan de qué pueblo venía? Amalecita. Los amalecitas odiaban a los judíos. Y a mí me venía en la reflexión 100 años. ¡Wow! O sea, aquí hay un detalle bien importante. Lo que aprendemos, si lo aprendemos mal, lo vas a seguir enseñando mal. Porque ellos aprendieron a odiar, aprendieron a matar, aprendieron a ser hombres y mujeres con mente depravada. En este caso, cayó muy bien en Amán. Amán tenía una soberbia. Nosotros a veces estamos sentados a tener ese tipo de debilidades como la soberbia. Nosotros debemos de reconocer esa debilidad y debemos de presentársela a nuestro Señor para que recibamos de su gracia y no caigamos en ese pecado de soberbia. Estamos viendo un caso extremo como Amán, pero nosotros podemos caer no solo en un pequeño, sino en un grave también de estas debilidades, porque a veces queremos humillar a las personas. Incluso en cualquier nivel del cual tratemos, en nuestra propia casa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros empleados. Es un caso importante. Debemos de poner esos sentimientos en los cuales a veces nos pueden llevar a ser unos Amanes. Y pues en el caso de él quería destruir a todo un pueblo. Aquí podemos ver también que era una mente perversa. No solo quería molestar, perjudicar a Mardoqueo, sino que a todo un pueblo habla la palabra. Mujeres, niños, hombres, o sea, todos. No solamente era un hombre, sino era un pueblo. Era investigando, se hablaba de 2 o 3 millones de población de judíos en este tiempo de Esther, distribuidos en esas 127 provincias de las cuales estábamos hablando. Imagínense cuánta gente. O sea, no estamos hablando de algo pues ligero, 2, 3 pobladores. Estamos hablando de todo un pueblo. Nosotros debemos de mantenernos, amigas, en el Señor, con una mente sana, dice la palabra. Nosotros tenemos también que tener la confianza en un Dios que a pesar de una situación difícil, Él está contigo, porque somos su pueblo adquirido, somos su nación santa, como dice Primera de Pedro 2:9. Aquí también, si son tan amables, el siguiente diapositiva del PUR, por favor, nos hace mención del PUR. Este método de poder seleccionar la fecha para que en este caso nosotros conozcamos cómo salió el decreto para el exterminio del pueblo judío. Esta palabra viene, nos dice aquí en la investigación, que es una palabra hebrea y viene del idioma acadio babilónico, que significa echar suerte, con dados de arcilla grabados en oraciones en vez de puntos, algo así como un sorteo. Y lo tenían en una telita, en una gasa, dice, o en una vasijita como una jarrita. En estos días del Antiguo Testamento la gente acostumbraba a echar el pur o suerte para hacer elecciones, como en el caso nos menciona el versículo del 7, en donde echaron el pur para seleccionar la fecha del exterminio de los judíos. Estaba el rey y estaba Amán, delante de Amán le echaron y se decretó, más bien dicho, se seleccionó la fecha. Aquí es importante ver esto porque aún en el Nuevo Testamento vemos que los discípulos usaron este método para reemplazar a Judas. En Hechos 1:26 lo podemos ver, pero después de Pentecostés la iglesia aprendió a depender de la guía del Espíritu Santo en vez de usar suertes. Esto es importante, amigas, porque muchas veces en pláticas que tenemos con otras personas igual cristianas, igual no cristianas, nos dicen, ay, qué suerte te tocó, qué mala suerte, qué buena suerte. Y también
pues es el destino, así es tu suerte. Nosotros no dependemos de una suerte. Nosotros dependemos de un Dios poderoso que tiene todo en sus manos y tiene un propósito de nuestras vidas para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos decir que tu vida va a ser a un futuro de suerte. Y este tipo de selecciones que hacían en ese entonces, a través del Espíritu Santo, después del Pentecostés, nos dejó ese consuelo, esa oportunidad de que tu vida la pongas en manos de un Dios poderoso, a través de su Espíritu Santo, nos va a llevar a ser de bendición, a que tu vida tenga un propósito para el Señor y para tu bienestar también. Amán echó un puro suerte para escoger el día en que destruiría a los judíos. Esta fecha que llenó de desesperanza al pueblo judío y trayendo un contraste de emociones, ya que en la fecha que salió por sorteo coincidía casi a un año después, en el mes en que ellos celebraban la Pascua y su liberación de Egipto. Amigas, este es otro punto importante. Dios permitió que echaran la suerte y fíjense, la echaron el mes 13 del mes Nisan, dice, es el mes hebreo. Y cuando se echó la suerte, salió el 12º mes de Adar, 12 meses. 12 meses en donde Dios les permitió a todo ese pueblo que ya tenían 100 años, cuántas generaciones de estar viviendo en una cultura diferente, en un pueblo diferente. Dios les permitió a ese pueblo que, a pesar de que iban a celebrar en gozo, estaban un día celebrando la fiesta, organizando la fiesta de la Pascua, cayera la fecha de su exterminio. Estamos hablando de exterminación de personas humanas. Yo no lo entendía y digo, Señor, no cabe en mi mente pensar este tipo de cosas, pero están los hechos. Y no vayamos muy lejos. Un Hitler. ¿Han visto los videos? ¿Han visto las películas? Es terrible. Gente humana, gente inocente muriendo. Y es un Amán. No vayamos muy lejos, Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela, es Maduro. Cuidemos nuestro corazón, amigas, de no ser un Amán y de no ser víctimas de un Amán. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22, del 37 al 39. Pues estamos viviendo momentos difíciles, pero aquí está la respuesta, amigas. Vayamos a nuestra lectura en el 8, por favor. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata y a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedat Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que te pareciere. Amigas, la gran maldad y perversidad de Amán, así como la astucia de planear todo esto estratégicamente porque fue persuadiendo al rey, vemos que esto lo fue envolviendo, no fue Dios, fue el diablo. Más adelante vamos a ver un versículo donde claramente nos dice qué fue lo que quería hacer, y obviamente una destrucción de este tipo para las personas es de una mente que no está con Dios, es una mente que oyó voces que verdaderamente lo llevaron a explotar, a asesinar y perjudicar a las personas. Y hay gente así, amigas. Estamos en una actualidad y esto que estamos leyendo de los tiempos de Esther no está lejos. Estamos ahorita en tiempo de elecciones y estamos oyendo voces que hay gente. Ayer estábamos platicando con nuestra contadora y ella tiene muchos clientes y me estaba diciendo, se está yendo gente de México, se está sacando su dinero porque tienen miedo de qué va a pasar con las elecciones. Es un tiempo de unas elecciones no muy normales por todo lo que escuchamos. Esto es real y debemos de estar conscientes de que estos tiempos
que estamos viendo ahorita en el libro de Esther son reales. Ahorita en este tiempo de las elecciones todos recibimos mensajes en nuestro Face, en nuestro WhatsApp, todos estamos compartiendo puras malas noticias, pero ¿saben qué? Hay un Dios allá arriba que nada se le escapa, hay un Dios que está ahí, que todo lo está viendo. No descuidemos nuestra fe. Dios es el único que tiene todo el control y lo va a seguir teniendo porque Él es soberano y somos hijos de Él. Nosotros como cristianos no nos debemos dejar engañar. Todas esas voces son voces del enemigo que quiere que perturbemos nuestra paz y nuestra fe. Inclinémonos a buscarlo, busquémoslo. ¿Saben que esos 12 meses que Dios les permitió al pueblo judío para que cuando se echó el pur con Amán frente del rey, no fue suerte, fue una decisión de Dios. Dios lo permitió que así fuera. ¿Saben por qué? Porque Él no quería que se destruyera su pueblo. Más sin embargo, se habían alejado. Eran 100 años que habían pasado en donde un pueblo judío había salido de la esclavitud de Egipto y lo habían olvidado. Me conmueve mucho esto, amigas. ¿Saben por qué? Porque vemos a un Dios bueno, vemos a un Dios que a veces lo olvidamos. Y Él es bueno en todos los aspectos. Le dio 12 meses a su pueblo para que todos aquellos que se habían olvidado volvieran a Él, a buscarlo. Y lamentablemente en una circunstancia de miedo, de terror, de pánico, porque estaban gozándose los pocos que eran en ese entonces para celebrar la Pascua, para celebrar esa salida de Egipto, pero después de ese escrito, de ese decreto que hizo el rey a través de la malicia de Amán, volverían muchos. Lamentablemente 12 meses en los que iban a tener que estar viendo la estrategia. Nosotros a veces tenemos que ser activos en lo que estamos haciendo. Tal vez ahorita no estemos pasando por una situación difícil, no estemos pasando, gracias a Dios, pero van a venir, amigas. Lamentablemente van a venir y tenemos que tomar muy en cuenta que tenemos un Dios que no lo debemos de olvidar ni dejar, y que nuestra fe siempre esté firme en Él para que la podamos seguir manteniendo para esos tiempos en donde a veces un diagnóstico, un valle de sombra de muerte habla la palabra, un momento en donde tu fe se puede mover, aún diciendo que estamos bien, pero Dios estará ahí abriendo sus brazos para poderte ayudar. Busquémoslo, no dejemos pasar. A veces somos muy conformistas, sí, la verdad, estamos confiados, no tenemos ningún problema, pero llega el momento de la tribulación y no sabemos qué hacer. No sabemos a veces ni consolar a nuestros propios hermanos, porque ya que vives la situación, ya que estás en la suela ahora sí que en los zapatos de la persona, es cuando Dios está ahí y no lo habías buscado. Pero qué bueno que vuelvas a Él, amiga. Aún en las pruebas más fuertes, en la escasez, en la enfermedad, en las tragedias, en los momentos que pasemos por el valle de sombra de muerte, podemos mirar su rostro de amor, dándonos paz y esperanza a través de nuestra fe firme. No esperemos ese tiempo como este pueblo que lamentablemente, ¿verdad?, le pasó. Y amigas, no hagamos como Amán, escuchemos a la voz de Dios, no escuchemos la voz del diablo, porque muchas veces esas voces, esas personas que no te edifican, están ahí y te están contagiando. Reflexiona sobre qué voces estás escuchando. Y vamos concluyendo, por favor, con el versículo 15, 12, ¿verdad? Entonces fueron llamados, dice, los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar,
y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. ¿Se imaginan? A veces con que tenemos una cita con yo soy mucho con el dentista y te da así como que mucha ansiedad. Ahora imagínense que les llegue el aviso de que van a ser exterminados. Qué difícil situación, la verdad. Pero bueno, este es un aprendizaje y una enseñanza que nos hace reflexionar sobre las voces que estamos escuchando para no caer en un distanciamiento con Dios. Busquemos su rostro cada mañana, júntate con gente que te edifique, ven a las reuniones. A veces se nos hace lejos, pero amigas, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y esta mañana, gracias a Dios que trajo unas amigas, y Dios va a tener una respuesta para esa situación que están viviendo, porque a veces no somos nosotros, pero son otros. El Señor tiene y tendrá siempre control de nosotros. Ahora, en el versículo 15, nos dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amigas, fíjense, el rey y Amán celebrando un exterminio humano a través de una mentira y un engaño del demonio, a través de Amán. Totalmente inducido a una situación difícil. Muchas veces nuestra conciencia se va haciendo tolerante a algunas cosas, no se nos hacen difíciles, no se nos hacen que sea algo que desagrade a Dios. Al cabo, pues es una mentira piadosa, una mentira blanca, una mentira chiquita. La mentira para Dios es mentira y el pecado para Dios es pecado. No hay chico ni hay grande, es pecado. Amigas, yo les invito para que nos concentremos en ser personas que edifiquemos, busquemos a Dios a través de su palabra y cada día que podamos hablar, hablemos con la voz de Dios. Nos critican, pero somos un pueblo escogido y como tal quiere que no nos olvidemos, porque hay momentos en los que vamos a tener que buscar su rostro de una manera u de otra, pero que si ya nos escogió, aprovechemos esa oportunidad de ser dignos de ser su pueblo, sus hijos. Si son tan amables en la conclusión, vamos terminando. Nosotros a través de esta situación que se nos hace relajada, podemos caer en una memoria, en una conciencia cauterizada. Cuando ya te vuelves insensible a las cosas, ya las vas viendo ligeras. Y nos pasa como cristianos, no nos confiemos. Hemos visto casos, sabemos de casos y lamentables, pero queremos ahorita a través de esta enseñanza que cada mañana vayas y nos humillemos ante el Señor y pidamos de su dirección para que nunca llegue a nuestra vida ese sentimiento que un día llegó a Amán y que no seamos nunca víctimas de un Amán. Y que este tiempo que estamos viviendo, Dios a través de su soberanía y a través de su voluntad nos guíe. Y ¿saben qué? Aunque Él guarde silencio a veces, como lo hizo en este libro, no se menciona el nombre de Dios, nunca está ajeno a todo lo que pasa. Dios está ahí guardando silencio para algo, porque va a hacer algo. Y esperemos que en tu situación, si tienes hoy esta mañana algo, este silencio que Él guarda, lo ocupes para reflexionar, te pongas a cuentas con Él y busques su relación, una relación que te lleve a esa fe inamovible como estos personajes que estamos viendo. Concluimos, por favor. El propósito de este libro, como lo acabamos y venimos viendo, es que nos enseña a un Dios fiel, un Dios que, aunque estaban esas malas noticias, un exterminio de un pueblo, de su pueblo, no los dejaría solos. Aunque el nombre de Dios no aparece y lo mencionamos, su mano poderosa estaba sobre el pueblo judío. Eran 2 o 3 millones de gente esparcidos en 127 provincias, ahí estaba su mano, aunque no se viera. Y el otro propósito es profético, de protección sobre su pueblo, aunado al juicio de sus enemigos. Nunca se le pasa al Señor
ser justo. Tarde que temprano, todos y cada uno de esas personas que estamos conociendo, que puedan ser unos Amanes, van a tener justicia del Señor, porque el Señor ama al pecador, pero no al pecado. Y como dato adicional, este capítulo también nos da el comienzo y significado de la fiesta de Purim, que más adelante lo vamos a ver en otro capítulo. Amigas, y la última diapositiva, si son tan amables, nos podemos poner de pie y vayan conmigo siguiendo esta lectura. Es el Salmo 42:11. Los invito por favor a que lo leamos en voz alta. ¿Sí se ve? Amiga, si estás pasando hoy por una situación difícil, busca el rostro del Señor y habla a ti mismo. Comenzamos. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gracias a Dios. Muchas gracias, amigas. Que Dios las bendiga. A nosotros nos tocó la pregunta 3 de nuestro libro. ¿Cómo hicieron para que Amán convenciera al rey Jerjes? En Esther 3:8 la respuesta está: y dijo Amán al rey Asurero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Aquí nosotros creemos que Amán se apoyó en la soberbia del rey, en que quería que todos hicieran lo que él decía y mandaba, y al momento de que le dijo que había alguien que no estaba obedeciendo sus leyes, pudo ser esa mala voz que le aconsejó para que aceptara matar a todo el pueblo judío. Sí, correcto. Precisamente esas voces que oía de intriga y sobre todo induciendo al rey para que ese pueblo que no obedece tus leyes, decía, ¿verdad? Y obviamente ahí menciona también en la palabra que iba a poner un dinero para que a través del exterminio iban a tomar su botín, o sea, el botín eran los bienes de toda esa gente que iban a exterminar. Y el rey le dice: no es necesario que des el dinero, haz con él lo que a ti te pareciere. O sea, muy fácil para el rey, ¿verdad? Ahí viene una pregunta muy importante de esta característica del rey Asuero. Adelante, en la 4, por favor. Dice: ¿de qué manera nos autoriza Juan 8:44 a que identifiquemos al diablo como el padre de Amán? Juan 8:44 dice: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Lo leí en Nueva Traducción Viviente. Y pues creo que Amán cumple todas las características. Le gusta hacer el mal, fue asesino y además era mentiroso. Manipuló la información para convencer al rey Asuero de matar a todo el pueblo judío. Sí, y fíjense, dice, es el padre de la mentira. Sutilmente nosotros nos dejamos llevar a veces por esa mentira, que no la identificamos a veces porque es engañosa, dice. Pero el diablo viene a perjudicarte en 3 áreas de nuestra vida: tu salud, tus finanzas y tu familia. En esas 3 áreas nosotros tenemos que protegernos buscando el rostro del Señor, porque por ahí el enemigo te va a atacar. No es como nos los pintan. Vean cómo hemos venido estudiando la imagen de alguien que puede ser muy bello y muy atractivo, sensual, seductor. Imagínense, no es algo desagradable el pecado, porque tengamos esa precaución. Perdón, vamos a la 5. La 5 dice: ¿cómo se imagina usted que reaccionó la gente de Susa ante el edicto? Nosotros leímos el versículo 15 del capítulo 3, dice: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino.
y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Nosotros vimos que no nada más el pueblo judío, todos los habitantes estaban conmovidos, yo creo que estaban impactados. En la Biblia Thompson dice que estaban perplejos. Y esto es porque el pueblo se había mimetizado, se había ya consolidado como con las tradiciones de los persas. Y también creemos que estaban muy temerosos, claro, porque esa noticia impacta, pero también porque ellos, como ya estaban muy mezclados con las tradiciones y la forma de vivir de los persas, pues no conocían a Dios como en generaciones anteriores y no estaban confiados en Él. Pero vimos también que el Señor les dio misericordia para extenderles 12 meses para que buscaran su rostro. Y eso es lo que nosotros encontramos. Sí. Recuerdan que les comenté que era una población más o menos de 2 a 3 millones de habitantes, esparcidos en 127 provincias. Había gente como Mardoqueo y Esther, muy arraigada a la fe del Señor, y ellos sufrían, ellos tenían pánico. Había mujeres, hombres, niños con esperanzas, con ilusiones, y verse en una situación terrible en donde anunciaban su muerte, creo que sí había miedo, pánico, ¿verdad? Es una enseñanza que nos muestra este capítulo también. La 6, por favor. Basándose en esta información y en lo que usted ha podido averiguar hasta ahora, ¿cómo caracterizaría usted a cada hombre? Nos pide caracterizar al rey Jerjes y a Amán. Y bueno, pues al rey Jerjes comentábamos que era pues un rey impulsivo, muy irresponsable, porque no se puso a averiguar si lo que le estaba diciendo Amán era cierto. Era prejuicioso, inconsciente, insensible y soberbio, además de avaricioso, porque también pues le había prometido a Amán aumentar sus arcas con los tesoros de los judíos. Y Amán, pues él de plano sí, una persona muy rencorosa, malévola, con deseos de venganza, era impulsivo, controlador, iracundo, intrigoso y manipulador, además de muy hábil. Decía pues la lectura que tenía una mente muy brillante, pero obviamente enfocada en cosas malas, que logró convencer al rey con una verdad a medias sobre los judíos. Sí, así es. Una característica más que yo quiero agregar aquí al rey Jerjes: él había heredado un reino, no había ido a la batalla, era joven, inexperto, y era dado mucho a las fiestas y a beber. Él no sabía qué dimensión tendría este tipo de situaciones, y dejaba en manos de Amán, de su primer ministro, todos sus asuntos, o sea, muy desinteresado. Esta también es una enseñanza que les estamos dejando a nuestros hijos. A veces dejamos herencias muy enormes, pero a veces no es lo mejor. Dejémosle la herencia de principios y fundamentos bíblicos. Gracias. Adelante. Las 7, por favor. Dice en la página número 79, escriba su propia paráfrasis de Hebreos 4:13. En la versión Dios habla hoy, dice: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Esto es que muchas veces utilizamos nuestra óptica o desde nuestra percepción las cosas que suceden, o en algún momento de nuestra vida estamos clamando a Dios, teniendo alguna petición de oración en específico, y nosotras interpretamos a nuestra conveniencia, ¿cierto? Decimos, no, seguramente esto viene del Señor, es respuesta de Él. ¿Cuántas veces esa respuesta que nosotras mismas interpretamos nos aleja de Él? Nada que no venga acompañado de su paz viene de Él. Todo aquello que tú te respondas, es que seguramente esto me contestó, si no viene acompañado de paz, no viene del Señor. Las invito a que no le demos interpretación a aquella respuesta que queremos recibir conforme a nuestra voluntad, sino ponernos en comunión con el Señor, clamar al Espíritu Santo por orar conforme a su voluntad y esperar la respuesta del Señor en paz. Entonces, pues no tratemos de esconder lo que es evidente ante la óptica y los ojos del Señor. Gracias.
Sí, gracias, Brenda. Coincido. Aquí también, concluyendo, amigas, si tú estás pasando ahorita por una situación en la cual piensas que Dios no te escucha, que a veces no escucha tus oraciones, no ves respuesta, no te desesperes. Busca su rostro cada mañana, confía en Él siempre está ahí y Él siempre va a tener los ojos puestos en su pueblo, en nosotros, sus hijos. Y yo te invito a que, aunque pienses que Dios guarda silencio, Él está tomando cartas en el asunto, porque Dios nunca duerme. Dios nunca está ausente de lo que nos está pasando y lo único que quiere es que tú vuelvas a Él si te has alejado y si no, que nos pongamos siempre delante de su rostro buscándolo cada mañana. No hay de otra, amigas, para que Dios nos bendiga siempre y seamos de bendición, no nos mantengamos a distancia de Él. Muchas gracias. Bendiciones.